después de haber visto este pequeño ejemplo que se nos complica un poco con la parte de la cadena de conexión, vamos a regresar a nuestro ejemplo de clase, con lo que vamos a aprender cómo o qué vamos a desarrollar acá, ¿cierto? Si quisiera, bueno, esto es algo de la documentación que les envío ahora por el chat, lo de doble autenticación y uso de Facebook y de Gmail para iniciar sesión. Voy a ingresar acá a Lucid Chart. Vamos a revisar a ASP.NET. Nosotros ya teníamos por acá el modelo de interrelación que lo habíamos analizado y lo habíamos planteado. Recuerden, esto ya lo teníamos. La parte de seguridad y el core de la plataforma, ya teníamos todo esto analizado y todo construido por acá, ¿cierto? Muy bien, pero antes de irnos con esto, pues la idea es que voy a crearles un diagramita de arquitectura de lo que vamos a trabajar. Vamos a decir acá entonces un nuevo documento. Vamos a decirle por acá, diagrama de arquitectura. Muy bien. ¿Por qué es importante este diagrama de arquitectura? Porque, pues, a pesar de que acá lo vamos viendo, pues vamos a ver entonces qué es lo que pasa, cómo nosotros podemos plantear algunos usos de servicios externos, cómo podemos nosotros plantear los web services y todo, ¿sí? Muy bien, entonces lo que vamos a hacer por acá es simplemente definir que tendremos por una parte la capa de vista. La capa de vista. Esto lo vamos a poner más grande. Muy bien. ¿Dónde está esa capa de vista? Pues es este proyecto que se llama Desarrollo Docente. Es este proyecto. Tenemos ahí la vista que tiene el MVC de .NET. Toda la parte visual va a estar ahí incorporada. Vamos a tener también una capa que es la capa de lógica o la capa business layer o la capa de negocio, donde para nosotros va a ser esta capa de controlador que tenemos acá, es decir, todo lo referente a la lógica de negocio va a estar allí. Y por último vamos a tener esto que se llama acá pues el repository layer. Muy bien. Vamos a ver, vamos a tener acá cómo se interactúa con datos, cómo se interactúa con información. A ver, listo. Bueno, entonces, a ver acá. Acá lo tenemos. Entonces, con estas capas, lo que buscamos es organizar cada uno de los elementos, de los componentes que vamos a tener, y pues también a nivel de la misma capa de vista, vamos a encontrarnos la capa de servicios web. Si es del caso, dentro de un mismo sistema de información, acá con ASP.NET. Muy bien. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Pues las peticiones vienen desde la capa de vista hacia la capa de controlador, ¿sí? Y esta capa de controlador pues va a dar una respuesta a esa capa de vista en algún momento, ¿sí? Pero esa misma respuesta puede ser dada a
la capa de web services, que es lo ideal, ¿cierto? Que por el web service también nos ingresen solicitudes y nos den unas respuestas. Por acá vendrían las request. Esta también sería una request de naturaleza diferente. Y por acá tendríamos una response. Y por acá también tendríamos otra response. Ok. Solicitudes y respuestas. Como por ejemplo que, bueno, pues puede ser que desde la capa de vista me clique en el botón de identificar un usuario, pues esa capa de vista me va a capturar los datos del usuario y la contraseña y a través de la solicitud me la va a enviar a la capa de negocio. Esa capa de negocio pues se encargará de hacer, si es necesario, algo de negocio, o mejor, ese ejemplo me va mejor con el registro, no con el inicio de sesión, sino con el registro. El registro del nuevo usuario, lo que hacíamos ahora es llenar el formulario, decirle registrarse y pues en el request viene la solicitud. En esa solicitud, pues la idea es que la capa de negocio se comunique con la capa de modelos, con la capa de repositorio, que me permite tener los modelos de bases de datos allí, debidamente mapeados a través del Entity Framework. Y voy a buscar por acá, voy a buscar, vamos a mirar por acá, una base de datos. ¿Sí? Una base de datos, esta capa de repositorio se comunica directamente con la base de datos y esta base de datos pues le va a dar una respuesta de acuerdo con lo que suceda, con algunas restricciones que tengamos allí o cosas por el estilo, ¿cierto? Muy bien. Esta base de datos pues como tal va a estar, en nuestro caso va a estar en SQL Server, puede estar en cualquier otro motor de base de datos sin problema. Y esta me gusta más. Esta está como más. Acá SQL Server. Base de datos. Listo. Acá entonces esta. Acá. Y esta es la respuesta. Muy bien. Vamos a tener entonces comunicación en doble sentido con la base de datos. Muy bien. Con la base de datos acá. Ok. Cuando esa capa de repositorio, es decir, la que tiene interacción con la base de datos, le envía la solicitud, la base de datos almacena la información y le dice, hey, capa de repositorio, he almacenado el registro. Esta capa de repositorio le va a decir a la capa de negocio, sí, hemos realizado el almacenamiento de la información. ¿Qué hace la capa de negocio entonces? Pues justamente esa lógica de negocio tal vez me diga a mí, sí, mire, cuando se almacene correctamente un nuevo usuario, usted debe notificarle o enviarle un correo electrónico o enviarle un mensaje de texto con un link para que active la cuenta. Puede ser, ¿cierto? Allí entran a jugar servicios externos. Servicios externos que pueden estar dados, pues, pueden estar dados por servicios como, pues acá podemos utilizar lo que es SendGrid, Twilio o cualquier otro servicio. Puede ser de archivos, entonces un S3 de AWS, por ejemplo, ¿sí? Para almacenamiento de archivos, o puede ser cualquier web service externo. Sí, podemos tener ahí varias cosillas pendientes por si necesitamos realizar algún consumo de esto.
Le enviaríamos notificación, ya sea por correo electrónico, por mensaje de texto, cargar un archivo o simplemente consumir un web service para que en otro sistema también se almacene esa información, por ejemplo, ¿sí? Y al terminar ese proceso, pues, ¿qué es lo que hace el Business Layer? Retornarle, ya sea a la capa de vista o a la capa de web service, la respuesta de éxito o no en el registro de la información. ¿Por qué tengo estas dos acá? ¿Por qué las planteo al mismo nivel? Porque la vista esta, estamos hablando de una web application, y esta podría ser web services para consumirse desde una mobile application. ¿Sí? Entonces, yo necesito que la lógica de negocio se me comporte igual si lo estoy consumiendo desde un navegador web o si lo estoy consumiendo desde una aplicación móvil. ¿Vale? No sé si queda claro al menos el montaje de esta arquitectura. Fíjense que en un momentito pues se hizo y se tiene acá todo ya estructurado, cómo vamos a trabajar. No sé si tienen dudas, inquietudes, o les queda claro todo esto. Profe, ¿usted nos va a compartir esa carpetita con los otros diagramas y esto? Claro que sí. Yo ya mismo, a ver, en Moodle no tengo eso, pero bueno, a ver, yo les envío esto al correo electrónico para que lo tengan ahí, todos estos diagramitas, o a ver si tengo por acá el compartir, añadir personas y grupos. Muy bien, voy a compartirles todo lo de SPNet. Acá. Compartir esta carpeta. Y lo que voy a hacer acá es decirle aquí es el 2021 a SPNet. Vamos a ver si toma todo. Un segundo, entonces por acá. Un segundo, abro sus correos y les envío todo. Acá está. Voy a tener acá la grabación un segundo mientras hago esto. Muy bien, ya les he compartido entonces este material. Todo lo que vayamos agregando acá lo van a poder acceder ustedes a través de ese link que les acabo de compartir. Vale. Bueno, digamos acá, no sé pues entonces si les quede claro lo que vamos a realizar en cuanto a arquitectura de software, en cuanto a cómo nosotros estamos haciendo solicitudes, respuestas entre cada una de las capas y por qué pongo la capa de vista y la capa de web services al mismo nivel. O si tienen alguna duda, alguna inquietud, siéntanse libres de expresarlo. Muy bien, bueno. Vámonos entonces allí, al Visual Studio. Habíamos planteado ya en sesiones anteriores este modelo, ¿cierto? Teníamos este modelo de base de datos ya enlazado,
dentro de esta library que se llamó Desarrollo Docente Model. Y pues la idea es que de entrada nosotros podamos desarrollar esta aplicación en 3 capas, ¿sí? En 3 capas. Esto sí, pues voy a agregar por acá un nuevo proyecto. Un nuevo proyecto que también va a ser una librería, una biblioteca de clases de .NET Framework en C#. ¿Qué se va a llamar? Es decir, me va a representar esta capa de negocio. Ya tenemos la de modelo que me va a representar esta capa de repositorio. Bueno, ahora vamos a tener esta de capa de negocio. Vamos a mirar cómo la llamamos. Yo voy a hacer acá. Voy a cerrar esto acá. Porque desarrollo docente model. Es decir, esta es la capa de modelo. Ahora lo vamos a llamar desarrollo docente con dólar. Puede ser. Listo. Ahora sí, vamos a agregar un nuevo proyecto. Biblioteca de clases. Desarrollo docente con dólar. Muy bien. Wow. No recuerdan que creo que es el 451 el que estamos utilizando allí en estos. Voy a ir atrás nuevamente porque no estoy seguro y la idea es que todos queden en la misma versión. Vamos a venir a propiedades y este es el 451. Muy bien, estamos trabajando con 451. Vamos a decirle nuevo proyecto y vamos entonces ahora sí a la biblioteca de clases, desarrollo docente controller. Muy bien. Acá ya estamos, podemos borrar esta clase 1 que siempre se genera acá predeterminadamente. Y ya vamos a tener nosotros pues nuestras 3 capas. Esto para trabajar un sistema de información monolítico, pues hombre, nos sirve. Nos sirve. Ya más adelante vamos a implementar un ejemplo completo siguiendo los principios sólidos, que acá pues el tiempo sí no nos daría para seguir todos esos principios sólidos al pie de la letra, porque ya se nos vuelve un proceso muy grande y el tiempo no nos daría. Vale, entonces por el momento vamos a dejar esto acoplado. Entonces tenemos desarrollo docente, que esto sería la vista como tal. Tendremos el desarrollo docente controller, el desarrollo docente model, que equivale a la vista, el controlador y el modelo, ¿cierto? Listo. Acá pues nos haría falta algo adicional. Podemos llamarlo, este sería 1.1. Y podríamos tener una nueva carpeta de solución que se llame 1.2 Web Service. Y acá pues podemos crear otro proyecto que ya sería una Web API, un WCF o bueno, otro tipo de proyecto. Vamos a agregarlo. No, dejémoslo ahí para no enredarlo ahora desde el principio. Vamos a desarrollar la lógica de negocio la implementación de todas estas capas y luego vemos qué es lo que sucede con el web service. Cómo nosotros podemos consultar información o exponer algunas funcionalidades a través del web service, ¿vale? Muy bien. Vamos entonces a revisar cada uno de estos. Resulta que internamente tenemos este modelo en la capa en la capa inferior, ¿cierto? Siempre vamos a tener esto como referencia. Tenemos esta capa. Y lo que hicimos para su comunicación, esto ya lo hicimos en videos anteriores, fue enlazar con la base de datos utilizando lo que es el Entity Framework. ¿Sí? El Entity Framework. Acá entonces. Using
Entity Framework 5. ¿Sí? Ahí estamos. Este Entity Framework no es más que un ORM que me mapea todo. Esto ya lo habíamos visto y pues acá podemos ver toda la información de las tablas. Sec role, sec session, sec user role, que son las tablas que tenemos en la base de datos de desarrollo docente. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hizo el Entity Framework? Me mapeó, es decir, me convirtió todo lo que tengo yo en base de datos, me lo convirtió a clases. Pero recuerden, en el video anterior hicimos un pequeño cambio en el Sec Session, ¿sí? Recuerden que en Sec Session agregamos una columna, el Logout Date, pero acá aún no está. ¿Sí? Sec Session, acá. Si lo visitamos, tenemos el ID, tenemos el User ID, fíjense, el ID, User ID, Login Date, dirección IP, token, el estado del token, y no tenemos nada más, nos faltaría este Logout Date. ¿Qué hacemos entonces? Copiamos y pegamos esto y le cambiamos el tipo de dato. No, esto como tal, como Entity Framework, me permite actualizar los modelos desde acá mismo. Yo abro este desarrollo docente de Data Model y es este de acá. Le puedo dar clic derecho y le digo actualizar modelos desde base de datos. Al hacer esto, pues yo o puedo agregar o puedo actualizar lo que está actualmente, ¿cierto? Agregar por si hay elementos nuevos, o actualizar o eliminar, que es el caso. Bueno, ¿qué voy a hacer? Actualizar. En actualizar simplemente le digo finalizar. ¿Y él qué es lo que hace? Va y revisa todo lo que tiene registrado en el momento, acá, y lo compara, lo que tiene acá con lo que hay en la base de datos. Compara esos esquemas y aquello que no esté lo elimina. Es decir, aquello que no esté acá, que yo lo hubiese eliminado, pues lo elimina de acá del modelo mapeado. Y aquello que yo hubiese agregado acá, pues también me lo va a agregar en esta parte. Le voy a decir finalizar y él ahí empieza a hacer todo el proceso. Y como lo podemos ver acá, nos actualizó el Sec Session y ya tenemos el Logout Date. Así, aceptar para que me guarde todos los cambios. No quiero que me muestre este mensaje nuevamente. Listo. Ahora, si venimos nuevamente a lo que habíamos desplegado en Sec Session, vamos a ir a Sec Session, ya voy a tener por acá Logout Date. ¿Sí? Y algo importante, fíjense que el Login Date no permite valores nulos, por eso es así. El Logout Date, aparte de que es el mismo tipo de datos datetime, sí es posible tenerlo como valor nulo. Y esta es la manera en la que el mismo ORM, el Entity Framework, me controla los valores que permiten, los campos que permiten valores nulos, perdón. ¿Sí? Muy bien, ahí vamos viendo como esa interacción, todo lo que tiene que ver con la base de datos. Bueno, pues nosotros podemos hacer un desarrollo como tal, podemos hacer una implementación de algunas funcionalidades sobre ese módulo, ¿cierto? Sobre esta parte inferior, es decir, dentro de CRUD normal que nosotros podemos realizar en un formulario, hablando ahora de usuarios, por ejemplo, de usuarios, pues nosotros podremos crear un usuario, podremos modificar un usuario, podremos iniciar sesión con un usuario, podremos asignarle unos roles a un usuario, podemos crear roles, podemos modificar un rol, modificar un usuario. La idea acá en este caso es que no eliminemos información.
Y para no eliminar información, pues, digamos, no eliminarla es algo que yo no hago, es decir, borrar información directamente de la base de datos. Yo no lo hago. Yo lo que hago es un borrado lógico. Sec user, vamos a ver si yo acá dejé el estado. Uf, no recuerdo el paso. No, no hay nada. Miren, muchachos, entonces puede ser que en estas tablas que son como importantes, acá me hace falta algo, sí. Yo normalmente genero una tabla adicional con estados. Acá, pues, vamos a manejarlo de otra manera. En las columnas de rol y en las columnas de usuario, que son tablas ahora importantes, vamos a crear una nueva columna. Y vamos a decir como removido o eliminado. Acá es bit. Bit. Y no vamos a permitir valores nulos. Ni acá tampoco. Se me había ido este valor nulo acá. Vamos a decirle que nos guarde. Es decir, voy a tener si fue eliminado, sí o no. Si en algún momento yo quiero eliminar un registro, pues simplemente pongo esto como un true. Es decir, está marcado como eliminado, nunca más lo va a mostrar. Sin embargo, en la base de datos sí se me almacena toda esa información. ¿Sí? Muy bien. Además de esto, pues puedo yo decirle acá en SecUser, puedo crear también, o sea, puedo crear también ese campo de removido, un bit que no me va a permitir valores nulos. Muy bien. Y si es del caso, si yo quiero llevar una auditoría dentro de todo esto, es decir, que yo desee realizar un control de todos los cambios que hay en usuarios, es decir, quién me lo agregó, en qué fecha, quién lo eliminó, en qué fecha, o quién lo modificó, en qué fecha, puedo tenerlo, ¿sí? Puedo tenerlo. Puedo agregar una date, por ejemplo, y tener acá un date time. Y permitir valores nulos porque eso de entrada no lo tiene. Create date. Listo. Entonces vamos a poner un date time también. ¿Cuándo fue creado? Y no permite valores nulos. Update date. También un date time. Acepta valores nulos porque no se ha, o sea, cuando se crea no se ha modificado ni siquiera. Podemos tener el ID del usuario que lo eliminó, el ID del usuario que lo creó, el ID del usuario que lo editó, por ejemplo, ¿sí? Sí, pues podemos hacerlo acá como ejemplo dentro de esta tabla. Esto lo podemos llevar a cabo en cualquier tabla del sistema, en cualquier formulario del sistema. Eso se hará automáticamente, ¿sí? Muy bien, entonces podemos tener por acá entonces vamos a hacer acá user ID, el ID del usuario que lo removió. Y esto viene siendo un bueno, que esto me queda como una llave foránea propia. Bueno, esto es un int. Sí, permite valores nulos, un create user ID, si es del caso, si ustedes lo desean, y un update user ID, para tener al menos el control de quién fue el último que me actualizó y en qué fecha lo hizo, quién fue el que me eliminó en el caso, o quién fue el creador de este usuario. Esto lo podemos hacer para cada uno
para cada una de las tablas que tengamos, ¿sí? Es un poco, digamos, más dispendioso crear todo esto, pero es una buena práctica en cuanto a, digamos, tablas que sean importantes dentro del núcleo de negocio. Muy bien. Vale, vamos a tenerlo por acá entonces, vamos a actualizarlo dentro de nuestro modelo. Vamos a ir nuevamente a nuestro modelo. Voy a decirle que simplemente actualizar, modelo de base de datos, nuevamente actualizar y finalizar. Y nos damos cuenta que el SEC usuario, miren, todo esto que nos ha creado, ¿sí? Muy bien, entonces les decía yo, es necesario empezar a pensar qué es lo que puedo hacer yo, sobre esas tablas. Bueno, por ejemplo, sobre el rol. Vamos a aprovechar en 10 minuticos antes del siguiente break. Vamos a hacer un CRUD para rol. ¿Cómo se haría? Bueno, pues ese CRUD, todo lo que tenga que ver con datos, tiene que hacerse dentro de esta capa de modelo. ¿Sí? Yo voy a hacer por acá, agregar una nueva carpeta y la voy a llamar esto va a ser como implementación, ¿sí? Implementación de todo lo que tenga que ver con el modelo. Listo, entonces por acá voy a agregar una clase que se llame, una clase pequeña que se llame Role Implementation Model, es decir, Role Model Implementation. Vamos a ver, así. Listo, el modelo de implementación del rol. Ahora sí, vamos a decirle crear Role Implementation Model. Esto me va a generar una clase privada, entonces necesito ponerle que sea pública. Acá va a ser Zoom. Muy bien, y pues voy a realizar ciertas gestiones sobre esta clase. Es decir, voy a plantear unos métodos que me van a servir a mí para interactuar con la base de datos, ¿sí? ¿Qué es lo primero que yo puedo hacer dentro de un CRUD? Bueno, pues entonces yo voy a decir, voy a tener un método público que sea create record, es decir, créame un registro o simplemente record creation. ¿Un registro de qué? Pues sabemos que estamos dentro de la clase modelo, ¿sí? Muy bien. ¿Qué voy a recibir yo acá? ¿Qué voy a recibir en este momento acá? Pues yo puedo recibir o todos los datos, ¿sí? Que no es una muy buena práctica. Recibir entonces el nombre, recibir la descripción, recibir una edad, todo eso de un registro específico, ¿no? Pues sabemos que nuestro rol, voy a abrir por acá, nuestro rol simplemente tiene dos columnas, ¿sí? Una que es tres columnas, perdón, una que es autoincremental, un nombre que yo lo asigno y este remove, que es que me lo permite realizar, pero no por medio de un campo, sino por medio de un botón después de que ha sido creado. Es decir, en realidad lo único que me va a llegar es un nombre. No es bueno que, digamos, llegue un string name. Esto no está bien que llegue de esta manera.
perdón, acá me falta el public, acá podemos decir que nos va a devolver un entero. Nos va a devolver un entero y acá para que no nos marque error lo va a decir return 1. ¿Por qué entero? Generalmente nosotros devolvemos un booleano, sí o no, es decir, si fue guardado o no fue guardado. Nosotros acá podemos validar si ya existe un rol creado con ese mismo nombre, entonces vamos a retornar si sí fue guardado, si no fue guardado, o si ya existe ese record. Si existe alguna excepción, pues vamos a hacer un lanzamiento de esa excepción hacia donde fue invocado para que sea procesado y nos muestre pues, ese tipo de mensajes en la interfaz gráfica. Pero recordemos que acá donde estamos ubicados es esta capa, la capa de repositorio. Muy bien. Por lo tanto, pues yo lo que voy a hacer por acá, agregar una nueva carpeta y la voy a llamar DBModel, es decir, modelo de base de datos. ¿Qué es lo que yo necesito? Pues voy a necesitar una serie de clases allí. Yo lo voy a llamar entonces role DBModel. Y esta clase es aquella que me va a contener la estructura de un rol, ¿sí? Entonces yo voy a poner por acá prop, puedo tener prop o prop full y tabulador, y él automáticamente me va a generar todo este código, ¿sí? Por ejemplo, que tiene un rol, tiene un ID, tiene de tipo int, tiene el ID, y la propiedad yo la puedo acceder a través de ID. Yo siempre le pongo el mismo nombre, simplemente que en la propiedad que es pública, le pongo la primera letra mayúscula. Listo, y de esta manera ya me hace un set y un get para el ID. ¿Sí? Fíjense, automáticamente me lo hace el set y el get. Ahora yo puedo tener un prop full para, de tipo string, para el name, o para el nombre, ¿cierto? Entonces, name. Listo, ahí ya lo tengo. Y voy a tener un prop full para de tipo booleano, que va a ser remove. Es decir, si fue removido o no. Remove. Listo. Y ahí ya está. Son los 3 datos que tiene configurada mi base de datos para esa tabla. Si llegase a agregar un campo adicional acá en SecRoll, pues lo único que tengo que venir a hacer es modificar acá. Y no ir por cada uno de los métodos que me recibe todos los atributos de esa clase, o todos los atributos relacionados con ese registro, yendo a modificar, agregarle algo, ¿no? Acá simplemente yo le voy a decir, mire, yo necesito que usted reciba un rol DBModel. Muy bien. Resulta que esto está en 2 namespaces diferentes. Ya ustedes les había hablado de lo que es el namespace. El namespace es algo superior a las clases y me agrupa una serie de una ruta. Y acá tenemos que el namespace de Role Implementation Model apunta a desarrollo docente model, es decir, a este proyecto, punto implementation, punto la carpeta implementation. Pero fíjense que el role DBModel está en otro namespace. Vamos a mirar acá. Y efectivamente está en el namespace DBModel. Por lo tanto, pues yo puedo escribir acá y simplemente le hago control punto. Control punto me va a ir a buscar algo, como el autocompletar, el control espacio en el NetBeans cuando trabajamos con Java. ¿Qué es la opción que me aparece acá? Agregar un using. El using es como un import. Using desarrollo docente model punto DBModel, es decir, el namespace del DBModel. Y fíjense que acá se agregó y ya me lo reconoce, ¿cierto? Acá le voy a decir, mire, me va a llegar algo que se llama DBModel de este tipo. Muy bien. Excelente. Ahí ya lo tenemos, ¿cierto? Ya lo tenemos. Ahora, no vamos a implementar eso todavía. Simplemente voy a hacer la maqueta antes de ir al siguiente break. ¿Qué puedo tener yo también por acá? Record creation, ¿no? Record update.
Listo, por acá voy a tener record listing, record list, para listar todos todos los roles, y acá sí puede llegar un string que sea un filtro, ¿sí? El filtro por el nombre del string, del rol, listo. Y acá pues nosotros lo que vamos a hacer es retornar ya algo diferente, ¿sí? Para creación o para actualización, o para eliminación, vamos a mirar por acá, record, o delete, o como lo quieran tener ustedes, vamos a tener algo como esto. Sin embargo, para el listado, pues efectivamente yo necesito es una lista de algo. Ya que existe el enumerable, que es algo muy genérico, una lista súper genérica, que es muy rápida, y podemos trabajar con un enumerable de rol, de model, es decir, que me retorne una lista de estos con esta información, ¿sí? Aplicando un filtro específico. Muy bien. Acá, pues, yo lo que voy a hacer es simplemente retornar null en este momento, como para que no me muestre este error. Y ya está, ¿sí? De esta manera, pues, nosotros podemos tener al menos las 4 operaciones básicas acá. Pero, ¿cómo van a operar contra la base de datos? Eso lo vamos a ver en la siguiente parte de la clase. Por el momento vamos a finalizar acá.